Buenas tardes, hoy estamos en una entrevista con una compañera que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Adriana y en esta entrevista sobre algunas preguntas sobre desarrollo psicosocial tendremos la oportunidad de que nos la responda nuestra compañera Adriana. Ahorita mismo ella va a hacer una pequeña presentación. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás, Adriana? muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Bedoya. Soy licenciada en Pedagogía Infantil y normalista superior desde el 2014. He trabajado con la primera infancia desde entonces. Actualmente soy la directora del Liceo Infantil Pequeños Gigantes y pues contenta ahí por colaborar. Ok, muchas gracias, Adriana. Entonces yo diría que podemos empezar diciendo de dónde nace este interés por la educación. Bueno, desde el entorno donde yo vivo, siempre me llamaba la atención de querer ayudar a los niños. Siempre decía, pero ¿y cómo les ayudo? ¿Cierto? ¿Desde qué punto puedo ayudarles yo a ellos para que vean que el modo de salir adelante pues no es por el camino del mal, ¿cierto? Porque ellos viven en un entorno muy complejo. Y pues con la ayuda de mi familia pues me ayudaron como a enfocar, porque primero era que por la medicina, pero pues la medicina no, realmente no me gustaba. Y pues ya las amistades y mi familia me ayudó como a enfocar en que otra manera de poderlos ayudar era por medio de la educación y realmente sí fue una buena lección. Ok, comprendo, súper, eso Sí, está muy bien. sí. Y digamos que desde entonces te ha gustado la docencia, te ha parecido que es muy buena. Sí, realmente es maravilloso ser profe, me encanta. Y me encantan mucho los niños, a pesar de que mira que yo al principio cuando yo me gradué con las personas adultas en mi colegio, yo sentía como un interés hacia la educación y yo decía qué rico ser profe de adultos. Pero cuando ya lo llevé como a cabo y empecé como a interactuar con los niños, realmente me apasiona es los niños. Más que todos los niños, Los niños, comprendo. sí. Listo, pero entonces aquí unas preguntitas. Para ti, ¿qué es la educación? ¿Qué es ese, ese gran dote, esa gran cualidad que tienes para ti, esta educación? ¿Qué crees que...? Bueno, la educación es una gran responsabilidad que tenemos nosotros y es muy importante tenerla clara que la educación no solamente es nosotros, sino que pues nosotros tenemos unos pilares, ¿cierto? Pero la educación también empieza desde casa, ¿cierto? Porque nosotros somos como el apoyo, pero la base principal es desde la casa, ¿cierto? Nosotros somos como el complemento, pero la educación es la base principal por la que nos rige Claro, todo ser humano, ¿sí? comprendo. Entonces, aquí tengo otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la didáctica? ¿Qué crees que puede ser la didáctica en la educación? Bueno, la didáctica de la educación, sí, esa sí la aprendí en la normal bastante, nos dan como que palito con ese tema, pero más es como saberle llegar al niño, ¿cierto? Es la manera de cómo hacer que el conocimiento no sea un estar siempre como sentado en una silla y usted adquiriendo el conocimiento, siempre llenando como la plana, todo como tan como lo monótono, lo de siempre, lo que siempre nos enseñaron a nosotros, ¿cierto? Sino como más desde el juego, como ahora estamos trabajando como los 4 pilares de la educación inicial, que usted todos tiene conocimiento de ellos, ¿cierto? Sí, Entonces ahora estamos trabajando con esos 4 pilares, entonces llevamos esos 4 a la educación, a la didáctica y desde allí partimos para lograr un buen aprendizaje en los niños y se logran unos grandes avances, un buen aprendizaje. oh, claro, es que esos cuatro pilares que mencionas son, digamos que, cuatro conceptos de Piaget que tenía en su teoría. Eso es lo que enseñaba más o menos él sobre unas 4 etapas de aprendizaje. Digamos que aquí tengo una frasecita
que nos dice, si no hay un aprendizaje ameno, el individuo no habrá alcanzado variaciones individuales ni tampoco sociales. ¿Qué crees que pueda decir esta frase? Bueno, lo que sucede es que buscamos que el aprendizaje en los niños, primero que todo, que lo vea como un juego, ¿cierto? O sea, que no sea ir a escribir solamente, sino que por medio del juego, de la lectura, de la exploración del medio, ¿cierto? De todos estos, de todos estos cuatro pilares pues, que son tan importantes, los niños logren tener un buen desarrollo en la sociedad. Claro. Entonces es muy importante, partiendo desde ahí. Sí, entiendo. Digamos que, ¿cuál podría ser su mejor manera de enseñar entonces a los niños? Partiendo de ahí. Bueno, por ejemplo, una estrategia que a mí me funciona mucho es trabajar siempre por rincones, me gusta mucho. Entonces los fines de semana yo siempre, ellos se van pues con una idea de cómo quedó el jardín el viernes y cuando ellos vienen el lunes se encuentran algo distinto. Y ellos, ay, profe, ¿cómo organizó el jardín? Profe, lo cambiaste. Y sí, aunque son cosas pues que uno las cree elementales, pero ellos, o sea, el hecho de cambiar de lugar las cosas y colocar otras cosas que ellos no ven durante muchos días, entonces para ellos es sorprendente. Y se puede hacer muchas actividades con juegos que ya, por ejemplo, hoy empecé a guardar unas cosas para que ellos las dejen de ver y ya nuevamente cuando las traiga, entonces para ellos es sorprendente y se parte de ahí y se hace mucho trabajo muy bueno porque trabaja uno las normas, trabaja mucho la socialización, el trabajo en equipo y se hace un buen trabajo con los niños sin necesidad de estar uno llenando, como le digo, que las planas y todo el cuento, todo lo tradicional. Claro. Que estamos tratando pues como de sacar todo eso, ¿cierto? Que todo el preescolar no viva como toda esa educación tradicional ahora. Eso, totalmente, ese tradicionalismo que estamos acostumbrados, pues muchos, esa enseñanza antes muy ambigua. Exacto. Y pues aquí tengo, por ejemplo, una teoría que comparte Lev Vygotsky. Dice, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el entorno, pero el entorno se entiende como algo social y cultural. ¿Tú crees que es necesario entonces como este entorno, esta cultura para ese aprendizaje de este niño? Es que siempre necesitamos del otro. O sea, el sujeto no puede estar como tal solo porque es que solos no, o sea, no podemos, La siempre interacción necesitamos es... del otro. O sea, mire que en el mundo no estamos solos. O sea, si necesitamos, nosotros estamos llegando con los niños a que ellos tengan una educación y una socialización desde ahora para que cuando ellos lleguen a ser futuras personas puedan vivir en un entorno en sociedad, ¿cierto? Entonces, si no logramos esos desarrollos ahora, cuando ellos crezcan, va a ser muy complicado que logren tener una socialización, porque no se han logrado desarrollar esas capacidades. Entonces, es muy importante la socialización, claro. Claro, totalmente. Es demasiado importante también uno tener unas cualidades culturales, es lo que explicaba entonces, porque digamos que al salir socialmente a la cotidianidad, los niños de hoy en día se ven envueltos como en problemas, como difiriendo de que no son capaces de comunicarse con alguien más o no tienen como esa chispa o esa energía de intentar hablar con las personas, porque pues me ha pasado y he conocido personas con casos de que les da pena o pedir cosas a los demás o ir a una tienda y pedir el mandado porque pues en realidad son muy difíciles a la hora de comunicarse. Entonces eso es una cuestión también, claro, desde la enseñanza que se le tiene al niño desde su temprana edad. Creo que también tengo aquí otra frase que es casi parecida. ¿Qué tan relevante es para usted la influencia del factor cultural en el aprendizaje del niño? Bueno, básicamente sería como la misma, ¿cierto? Sí. Yo diría que es muy importante es brindarle a los niños, es como la confianza en ellos, o sea, que ellos pueden lograr las cosas, ¿cierto? Independientemente de las circunstancias que nos encontremos. Ellos a veces viven unas situaciones en el jardín y entonces lo que se hace es que
cuando surge alguna situación, no se alejen de la situación, no hay que enfrentarla. No, no pasó nada, no, sigue adelante, no es que lo puedes hacer mejor, no es que lo puedes volver a intentar, ¿cierto? Y eso mismo sucede en nuestro entorno, porque como lo decía usted, cuando no logramos eso con los niños desde ahora, entonces en la adultez ahí es donde van a venir los problemas. Incluso, por ejemplo, en una simple que uno podría decir una entrevista, muchas personas a veces tienen muchos complejos, muchos problemas a la hora de responder ciertas cosas en una entrevista y ahí pues lastimosamente se quedan, ¿cierto? Y son personas con muy buenas capacidades, pero lastimosamente pues el hecho de no poder hablar, de no socializar, eso hace que sea muy complejo y muy competentes para ciertos trabajos, ¿cierto? Entonces ahí es donde está nuestro trabajo como docente, ¿cierto? Lograr que ahora los niños ellos tengan una confianza, ¿cierto? Que a pesar de que tengan tantas cosas pues como en sus, que para ellos es una cosa terrible que les pase pues cualquier cosita en el salón, ¿cierto? Eso es terrible, pues que aquel me empujó y ya por eso pues me retraigo. Pero entonces es como brindarles la confianza, ¿cierto? De que a pesar de que pasen todas esas cosas, podemos volver a ser amigos, podemos volver a hablar, podemos perdonar. Trabajamos muchísimo eso. Yo les digo a ellos, hay que perdonar mucho, es el amor y el respeto. Y ellos, amor y respeto, profe, y yo, amor y respeto. Entonces es eso, es desde ahora inculcar para lograr buenos pilares y ver personas de bien en el futuro, que esa es la idea. Claro que sí, eso de el amor y el respeto, eso de perdonar también, inculcárselo a unos niños es la verdad muy bonito, es algo muy especial porque hoy en día las personas también hacen falta más empatía con los demás sobre todo. Sí. Me parece que yo creo que tendría otra pregunta así como para finalizar ahorita mismo la entrevista, digamos, ¿por qué eligió ser maestro entonces? ¿Por qué cree que la docencia es algo que... Definitivamente una de las mejores herramientas que puede el ser humano fortalecer es el poder ayudar a los demás, ¿cierto? Y una gran manera es esta, o sea, ser docente. Pero a veces decimos ser docentes, pero no es solamente ir como a llenar esas mentes, ¿cierto? Porque no basta solo con ir a llenar el conocimiento y ya, porque uno a veces tiene un montón de cosas planeadas. Hoy voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero resulta que surgió otra cantidad de cosas y todas las otras cosas cambian. Entonces hay que irnos acomodando como a las situaciones que vayan llegando. O sea, sin dejar de lado nuestros deberes, porque incluso pues tenemos unas cosas que responder, ¿cierto? En cuanto a la educación de los niños, porque ellos deben de adquirir ciertos conocimientos. Pero también es muy importante estar muy pendientes del ser humano como tal, ¿cierto? Ante todo. Me encanta ser profe. Claro, es una pasión completamente muy buena. Adriana, entonces yo creo que hasta aquí pues nos llegó la entrevista. Fue muy ameno tenerte hoy aquí explicándonos esta gran cualidad que tienes, sobre todo para enseñar y de la manera tan buena que lo estás haciendo. La verdad es un muy buen ejemplo a seguir las enseñanzas que estás tomando a estos niños y creo que para mí y para mis compañeros sería muy bueno también emplearlas en lo que viene siendo nuestra etapa de ser maestros. Adriana, que estés muy bien entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.